Muy pero muy buenos días a todos y bienvenidos a otra edición de Cocinemos Juntos, acá por las pantallas de Red Guaraní. Y hoy venimos con un plato que creo que va a ser de gusto de muchas personas porque en algún momento sí o sí tenemos algún antojo de comer algo oriental, algo con ese sabor bastante particular, esa mezcla de salsa de soja, de sésamo, esos ingredientes que nos hacen trasladarnos o recordar ciertas culturas en lo que respecta al estilo oriental. En este caso vamos a venir con una preparación bastante particular que son unos fideos, ¿sí? Una pasta tradicional que la puedes conseguir en cualquier supermercado. Estoy hablando de los tallarines, pero a esto le vamos a estar agregando un salteado oriental. O sea, vamos a mezclar dos cosas que normalmente van separadas y vamos a estar creando un nuevo plato con este sabor bastante particular que es el de la salsa de soja, el sésamo, la semilla, que da ese gusto tan interesante. También tenemos un poco de jengibre que va a darle un sabor muy particular a la preparación. Así que vamos rápido a ver nuestra mise en place de ingredientes para poder arrancar. Para la preparación de hoy necesitamos un paquete de tallarines, una unidad de zucchini, una berenjena, un locote rojo, un locote verde, una cebolla morada, 2 dientes de ajo, cantidad necesaria de salsa de soja, cantidad necesaria de aceite de sésamo, semillas de sésamo a gusto y un mazo de cebollitas de verdeo. Muy bien, regresamos. Ya viste todos los ingredientes, todos son en su gran porcentaje vegetales. O sea, estamos hablando de que va a ser una comida que va a llevar mucho de esto y por sobre todo te voy a estar enseñando cómo cocinarlos, porque si bien cada uno hace buena pareja con el otro, hay que saber cómo poder llegar a una buena cocción, a una cocción apropiada por lo menos para todos ellos. Primero que nada tenemos que arrancar por preocuparnos por la pasta, ¿sí? Voy a poner a hervir agua, ya me adelanté, está esto calentándose, que es lo que necesitamos que esté listo para poder después poder cocinar la pasta. La pasta es realmente, ahora mismo es una de las prioridades porque justamente lleva un poco más de tiempo, pero vamos a priorizar más que nada los vegetales. Tenemos berenjena, tenemos zucchini, tenemos cebolla, tenemos locotes y todos estos ingredientes que tienen de particular que son diferentes texturas, tienen diferentes cuerpos, entonces tarda un poquito más uno que otro en cocinarse. Lo lindo que tenemos entre los locotes, por lo menos la variedad de colores que también nos ayudan a una presentación mucho más interesante. Bueno, vamos a ir cortando. Vamos a empezar primero por la berenjena y el zucchini. ¿Qué tienen de similar estos dos ingredientes? Primero que ambos tienen gran porcentaje de agua en su interior, ¿sí? Eso es una de las primeras características que observamos en esto, ¿sí? La pulpa de estos vegetales es muy alta en agua, entonces normalmente para un salteado se elimina esto. ¿Por qué? Porque si nosotros lo exponemos a fuego muy fuerte, el agua tiende a escapar y nosotros es lo que no queremos un salteado que quede acuoso, ¿sí? Entonces sacamos lo más que se pueda de la pulpa, de las semillas, que es donde más agua vamos a encontrar, y después, posterior a eso, lo cortamos en tiras. Los salteados normalmente tienen este corte, ¿sí? Son tiras, se le llama en gastronomía, se le dice julianas también, que es el corte particular para este tipo de preparaciones. ¿Por qué se utiliza este corte? Más que nada porque el calor llega de manera pareja a todo el vegetal y por sobre todo te deja el centro turgente, o sea, te deja el centro firme, que es lo que nosotros buscamos, un salteado al dente vendría a ser. Es más o menos, lleva el mismo concepto de la pasta, ¿sí? Queremos que por fuera esté relativamente cocinado, pero por dentro esté un toque crujiente, ¿sí? Que es lo que lo hace interesante a un salteado. Bueno, tenemos entonces el zucchini y después tenemos la berenjena. La berenjena lo que tenés de bueno es que la pulpa se puede aprovechar mucho más que la de zucchini. O sea, sí tiene un porcentaje de agua importante, pero la pulpa vos podés jugarla o utilizarla de diferentes maneras. Incluso así, la media berenjena como está, vos le podés hacer unos cortes en rejilla, se dice, con el cuchillo. Le pones un poco de aceite de oliva, sal, pimienta, lo mandás al horno y después esa pulpa lo sacás y te haces un paté de berenjena. Creo que Julio llegó a hacer una preparación con eso acá en el programa. Entonces, para no desperdiciarlo esto. En este caso, para esta preparación no lo vamos a utilizar, entonces la estamos descartando. Pero te doy un tip para que lo puedas utilizar. Bueno, entonces la berenjena, ¿qué tiene de particular este vegetal? Es muy ácido, amargo, si no se lo trata realmente bien. Pero estamos hablando de que esa acidez está más que nada en las semillas, en la pulpa. Así que es donde reside este sabor particular.
Como nosotros solamente utilizamos la piel, acuérdate, eliminamos la mayor cantidad de agua posible, entonces por ese motivo eliminamos la pulpa de estos vegetales, no vamos a encontrarnos con este sabor que a muchos desagrada, porque solamente nos quedamos con la piel. Fíjate como el mismo procedimiento que en el vegetal anterior, voy cortando y voy dejando solamente la piel. Ahora, fíjate lo que estoy haciendo, estoy separando cada vegetal uno del otro, o sea, no es que voy cortando y los voy mezclando todos en una misma fuente, porque en realidad no es eso lo que busco. Si yo hago eso, voy a estar mezclando sus puntos de cocción, que es lo importante separar en este caso. Bueno, termino de cortar esta pieza, mientras tanto te hablo de algo súper importante, que es cómo cuidar tu figura, cómo eliminar el exceso de grasa, la celulitis, cómo combatir la obesidad, todo eso con ayuda de la gente de Dismar, que te traen a Jack y Pangao. Jack y Pangao son la dupla destructora de grasa que se ocupa de eliminar todos estos problemas y por sobre todo te ayudan a conseguir un abdomen de acero. Haz tu pedido al 021 522 610 o también tenés el otro número, el de celular 0982 380 527 para poder comunicarte con ellos. Muy bien, 2 vegetales menos, ya están cortados. Te estoy haciendo un resumen de cada uno de ellos para que vayamos conociendo más los productos que trabajamos. Bueno. Después tenemos los siguientes ingredientes, que es el locote rojo, el verde y acá de este lado también tengo uno amarillo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que encontramos entre estos tres, además de precio? Porque esa es una de las principales características entre estos tres, el precio. El locote verde es un poco más amargo, ¿sí?, que lo que son los otros dos. Pero cada uno tiene un fin, digamos, en las diferentes preparaciones, cumple un sabor o complementa las preparaciones con sabores bastante específicos. El verde, por ejemplo, dependiendo del punto de maduración, puede llegar a ser incluso un poco dulzón. Se tiende a utilizar para rellenos, se utiliza también para hacer este tipo de cosas, los salteados. Pero lo importante es saber manejarlo o cómo eliminar la mayor parte de su acidez. La mejor forma, primero que nada, es que esto esté lo más maduro posible, ¿sí? Y segundo, que logremos eliminar todas estas pequeñas venas blancas, por decirlo así, que tiene el locote, que es lo que le da esa acidez tan particular. Eso y obviamente las semillas, al igual que en un tomate, las semillas proveen de ese sabor bastante particular. Esto lo vamos cortando en julianas también, igual como vamos a hacer con todos los otros y como hicimos con los primeros vegetales. Bueno, nosotros nos quedamos acá, vamos a una breve pausa, yo termino de cortar esto y a la vuelta ya estoy hablándote más de los demás ingredientes y vamos a continuar con nuestra receta, pero quédate prendido que ya volvemos. Regresamos con más de Cocinemos Juntos. Yo ya me adelanté antes de que volvamos de la pausa y ya puse a hervir los fideos. Como te había dicho, esperamos que el agua hierva, agregas la sal, fideos al agua. No hay mucho secreto, no hay mucha técnica. Ya te cuento que eso de agregarle aceite al agua para los fideos es un mito. No es necesario, no cumple realmente ninguna función porque el aceite y el agua no se mezclan, no hace que tu fideo se mantenga separado. Eso lo haces vos cuando esto está listo. Bueno, ¿cuánto tiempo de cocción? Y depende mucho de la marca y del paquete que compras. En este caso me recomienda a mí cocinarlo durante 6 minutos, que es más o menos lo que nos va a tomar de tiempo hasta que vayamos a la siguiente pausa. Bueno, esto se tiene que cocinar, acuérdate que no cocinarlo al 100%, ¿qué quiere decir? Dejarlo al dente. Realmente los paquetes lo que te explican del tiempo de cocción es para que te quede al dente, no para que estés bien cocido. Bueno, vamos acá, vamos a cortar el siguiente vegetal que es el locote o el morrón rojo, también llamado pimiento, también se le dice así. Bueno, ¿qué tenés de particular para este vegetal? Es un vegetal que así en su estado como se encuentra está muy bueno, es bastante dulzón, digamos, se encuentra bastante agradable al paladar y por sobre todo cuando lo vamos a cocinar está muy bueno una técnica que se llama el morrón asado, que queda bastante bien en este morrón particularmente. Queda bien en los otros dos, pero en este es el más representativo. Esto también de la misma forma lo cortamos en julianas y lo vamos a ir dejando junto con los demás ingredientes. Bueno, mientras yo voy cortando esto, te habíamos comentado en un programa anterior que estamos ahora con unos tips de cocina. Estamos justamente mencionando todos los días cómo facilitar más
tu trabajo en la cocina, tu rendimiento, cómo cuidar mejor tus vegetales. La última vez habíamos hablado de poner un efervescente en la sal, que realmente es algo que yo estoy aplicando tanto acá en el programa como en casa. Realmente una sugerencia increíble porque la sal no se humedece. Vos sabías de lo que era el arroz. Bueno, nos enteramos juntos de que también se puede hacer con una pastilla efervescente. Vamos para acá, para el plasma, y te vamos a estar mostrando otro tip acerca de la cocina, algún secretito. En este caso creo que hablamos de la lechuga, un tip bastante interesante que creo que le va a gustar a más de uno. Así que veamos el material. Lechuga para dormir. Enjuague las lechugas del mazo. Extraiga el tallo. Ponga agua en una olla o cacerola. Agregue las lechugas y hágalas hervir. El agua de cocción es útil para combatir el insomnio y los nervios. La verdad, también me entero ahora que la lechuga se utiliza para dormir. Ahora, ¿qué tipo de lechuga? Hay muchas variedades. Yo te recomiendo que compres la normal, la tradicional, para poder eliminar o acabar con el insomnio. Realmente un tip bastante interesante para poder aplicarlo. Bueno, nosotros volvemos a lo que es nuestra cocina oriental. En este caso nos habíamos quedado cortando lo que era el morrón rojo, ¿sí? O el locote rojo. Vamos ahora con el amarillo, que, como te dije, más que nada lo que se diferencia este de los demás es básicamente en el precio, porque es uno de los vegetales más caros ahora mismo en el supermercado. Bueno, pero no podemos dejar de utilizarlo en este tipo de preparaciones porque aporta un color muy llamativo. O sea, en contraste con los demás es bastante interesante. Bueno, esto lo terminamos de cortar en tiras también, de la misma manera. Esto se utiliza mucho para ensaladas crudas, ¿sí? O sea, no hablamos de ensaladas que estén 100% cocidas. Se trata de apreciar el sabor de este vegetal en su totalidad. Bueno, todo esto en tiras y ya lo vamos disponiendo junto con los demás vegetales. Fíjate cómo estoy disponiendo todos los vegetales separados uno de otro. No quiero que se mezclen porque llevan diferentes puntos de cocción. Si bien los morrones o locotes llevan el mismo tiempo porque todos tienen la misma turgencia, hay que separarlos de los demás, que vendría a ser el zucchini y la berenjena. Vamos también con la cebolla. La cebolla morada ya la conoces, la habíamos utilizado más de una vez en el programa. Tiene un sabor mucho más pronunciado que la cebolla blanca. Y te había dado ya también algunos tips sobre cómo eliminar o cómo evitar llorar a la hora de cortar este ingrediente. Básicamente yo te recomiendo que la cortes por la mitad y la dejes descansar en agua durante por lo menos unos 15-20 minutos para así poder evitar que el ácido que salta te haga llorar. O la otra opción también es que utilices un cuchillo bien filoso, lo cortes lo más rápido posible, entonces así evitas que la cebolla hiera tus sentimientos. Bueno, esto lo cortamos hacia el costado para poder sacar tiras también. Esto, acordate, la cebolla tiene otra vez otra textura muy diferente a los demás vegetales. Lo vamos poniendo a un costado. Bueno, nos quedamos hasta acá. Sí, vamos a ir a una breve pausa. Yo termino de cortar esto, preparo ya la sartén, saco los fideos del agua porque ya estamos terminando y vamos a estar volviendo. Pero antes de irnos a la pausa, te tengo que hablar de cómo cuidar tu figura, y eso es con ayuda de la gente de Dismar Salud y Cultura, que te traen a Jack y Pangao. Jack y Pangao se ocupan de eliminar la grasa acumulada, la celulitis, te ayudan a conseguir un abdomen de acero, y todos tus pedidos podés hacerlo al número 021-522-610 o al 0982-380-527 para poder conseguir tu Jack y Pangao. Bueno, quédate prendido que ya vamos a volver con más de Cocinemos Juntos. Ya vamos a estar terminando nuestra receta, así que quédate que ya estamos de vuelta. Por más de 20 años, San Loren trae productos frescos a tu mesa. Descubre el puro sabor de la naturaleza. También ahora, Lácteos San Loren. Estamos de vuelta acá en Cocinemos Juntos y ahora venimos con el tip o la sugerencia nutricional del día. Acuérdate que siempre está nuestro amigo Esteban pendiente de todas las novedades respecto a nutrición, pero ahora él está con esto de los mitos sobre los diferentes aspectos de la nutrición, diferentes cosas que llegan a suceder. Entonces él está para aclararnos todos esos detalles. Acá él nos va a estar hablando de una combinación interesante, miel y azúcar. ¿Qué nos conviene más?
Y bueno, siguiendo con el tema de los mitos de la nutrición, mucha gente también últimamente opta endulzar sus alimentos con miel antes que azúcar porque están en una dieta, están en un plan y bueno, la idea generalmente se basa en que bueno, si consumo la miel probablemente al evitar el azúcar engordo menos. Ahora, ¿cuál es la mala noticia? Es que tanto la miel como el azúcar engordan por igual. Ambos tienen sacarosa, ambos tienen el mismo valor calórico por gramo. La diferencia principal sería en todo caso que si voy a optar por endulzar, o sea, si quiero endulzar y tengo que optar por uno de los dos dulces, por decirlo así, es preferible la miel, ya que el azúcar se dice que tienen calorías vacías, o sea, o un valor nutritivo vacío. Es decir, aporta calorías, pero sin ningún otro particular elemento que pueda beneficiar a la salud. En cambio, la miel está compuesto de vitaminas, minerales, o sea, un conjunto de nutrientes y fitonutrientes que sí nos ayudan al organismo, aparte de aportar las calorías. Entonces, si por ahí nuestro objetivo sería bajar de peso, realmente tendríamos que optar por más bien edulcorantes o sustancias sin calorías. Pero si por ahí preferimos optar algo con calorías, sí está bueno entonces en este caso elegir la miel más que el azúcar blanca granulada. Muy bien la información, yo creo que está más que dicho, utilizar miel en vez de azúcar, más que nada por como lo dijo Esteban, el azúcar tiene calorías vacías, ¿sí? Entonces, además también tenemos que tener en cuenta otra cosa, la miel aporta algo que es muy importante, que es sabor, o sea, cualquier preparación en la que estés utilizando miel, no solamente aportas las calorías propias del azúcar, sino que también estás aportando ese sabor tan particular y tan rico de diferentes tipos de miel de diferentes estados. Bueno, vamos con nuestra preparación. Tenemos ya todos los vegetales cortados y lo primero que tenés que tener en cuenta es calentar bien la sartén. Un salteado tiene esa particularidad. Todo se pasa por un calor bastante intenso. Y tenemos que arrancar por dureza de vegetales. Tenemos cebolla, tenemos morrones, que básicamente estos tres tienen el mismo punto de cocción. Y después tenemos los más blandos, que vendrían a ser la berenjena y el zucchini. Bueno, la sartén está volando, está al máximo, está al tope. Agrego el aceite, cantidad justa y necesaria, no mucho, lo disuelvo, lo esparzo bien y ya vamos a empezar primero que nada por las cebollas y un poco de los morrones. No voy a utilizar todo porque si no me voy a quedar sin mucho espacio en la sartén, pero básicamente cebolla y morrones que llevan más o menos el mismo punto de cocción, va todo adentro, ¿sí? Tenemos que ir cuidando de las temperaturas, ¿sí? No dejar mucho tiempo esto estacionado porque si no se va a empezar a dorar de más. Acuérdate que es mucho calor y siempre hay que estar cuidando y haciendo esto, que es el salteado, ¿sí? Es ir moviéndolo. No le agregues sal. Si vos le agregás sal en este punto, ¿qué haces? Los vegetales sudan, van a liberar justamente todos sus líquidos y eso va a evitar que el salteado esté seco, ¿sí? Va a ser se van a estofar básicamente. Pero, ¿cómo voy a poder salar la preparación? Sencillo, tenés que tener la salsa de soja lista, lo vamos a poner en un recipiente. Vamos a agregarle 1 o 2 dientes de ajo, dependiendo obviamente del gusto, y vamos a agregarle un trocito de jengibre. Acuérdate que la salsa de soja tiene mucha cantidad de sal, ¿sí? Que es lo que vamos a estar utilizando en vez de la sal propiamente dicho. Entonces, con eso vamos a evitar que los vegetales suden. Entonces, ya está el ajo, ya está el jengibre, todo esto lo vuelco en un sentido y lo empiezo a licuar. Entonces acá yo ya tengo todo el sabor. No solamente de salsa de soja, ajo y jengibre, también vamos a incorporar un poco del aceite de sésamo. Entonces todo el sabor ya va a estar acá adentro y lo único que vamos a hacer es verterlo al final de la preparación. Entonces, todo el sabor oriental está acá adentro. De hecho, si te asomás y lo olés, vas a transportarte sí o sí a algún restaurante oriental. Bueno, esto lo dejamos acá a un lado y lo vamos a tener listo para poder utilizarlo. En este punto que los vegetales ya están empezando a ablandarse lentamente, agregamos la berenjena y el zucchini, que ya lo único que le falta es simplemente ser sometidos con un poco de calor. Te ayudas con un poco de una espátula, con una pinza, una cuchara, para mover esto, que no se quede quieto si es que tu sartén te empieza a quedar chica como me está pasando a mí. Bueno, vamos liberando esto, pero antes te tengo que hablar de algo importante que es cómo cuidar la figura, cómo eliminar la grasa acumulada, todo ese exceso de colesterol que tenés. Bueno, con ayuda de Dismar Salud y Cultura, ellos te traen a Jackie Pangao. Puedes comunicarte con ellos al 021-522-610 o al 092-380-527. Son los números que ellos tienen habilitados para que puedas conseguir tu Jackie Pangao. Bueno, voy ordenando acá mi estación para poder tener ya todo listo. Fíjate, tengo acá los fideos,
¿sí? Que ya los había sacado durante el corte, ya están marcados. Fíjate que no están 100% cocidos. Algo importante, cuando vos terminás la pasta y está al dente, no se te va a pegotear toda, ¿sí? Eso es importante. Cuando vos te pasás de cocción, ocurre eso, el fideo se pasa. Bueno, por otro lado tengo la cebollita de verdeo, que es lo que te había pedido también en la mise en place. Vamos a cortarla, pero en trocitos relativamente grandes y al sesgo. Al sesgo quiere decir como inclinados. Le va a dar muy buena presentación. Esto lo vamos a dejar acá a un lado. Me sobró acá un diente de ajo, lo voy a guardar para otra preparación más después. Esto lo dejamos por acá. Bueno, el salteado ya está. Fíjate cómo todo queda básicamente durito, todo queda con cierta turgencia, importante para algún salteado. Esa es la particularidad de un salteado. No es todo blando, estofado, porque si no, no es lo que estamos buscando. Agregamos los fideos. Cantidad a gusto. Podría decirse que mismas partes. O sea, lo que tenés de vegetales, agregalo de fideos. Si querés hacerlo un poquitito más light, o sea, menos carbohidratos, adelante lo podés hacer. El tema es que puedas complementar el plato con lo que necesitas, que en este caso tiene que ser sí o sí vegetales y sí o sí carbohidratos. Podés incluso agregarle algo de proteínas, que puede ser un poquito de pollo también en julianas para incorporar con los vegetales. En este punto lo mezclamos bien, que se terminen de mezclar todos los sabores. Acuérdate que en realidad el sabor principal está acá, ¿sí? Está en este menjunje que nos preparamos, que ya lo podemos agregar. Va a empezar a levantarse un olor a ajo, a aceite de sésamo. Todo esto lo mezclamos bien y ese juguito con el que se queda es el sabor principal, ¿sí? Los vegetales van a estar al dente. Agregamos un poco de sésamo y que se termine de consumir un poco ese líquido que queda, porque la preparación ya prácticamente está lista, ¿sí? Ahí vamos mezclándolo bien. Entonces tenés una preparación súper rápida. Esto vos lo podés tener todo listo en tu heladera. ¿Qué quiere decir eso? Todos los vegetales ya cortados, enfilmados, que estén aislados de cualquier otro producto para que no se contaminen los sabores. Los fideos ya lo podés tener también hervidos y listos en la heladera. Entonces llegás a tu casa, tenés hambre, calentás la sartén, todos los ingredientes adentro y ya tenés una preparación lista. Una preparación súper express, sencilla de hacerse. Que lo haces en cuánto. Si tenés todo listo, lo haces en 5 minutos como mucho. Bueno, el paso a paso de todo esto, ¿qué fue lo que hicimos? Primero que nada, hervir la pasta, porque tenés que tenerla marcada y lista. Y después ir cortando los vegetales, todos en julianas. Yo te recomiendo que a esto le agregues, por ejemplo, pollo. Podés tener un bife de pollo que te haya sobrado, lo cortás en tiras, lo incorporás también. Total, es algo express, es algo rápido. Algo que no te tiene que llevar mucho tiempo. Después lo que hicimos fue licuar la salsa de soja con ajo, jengibre y el sésamo, que eso lo incorporás al final. Esa sal que tiene la salsa de soja es el ingrediente extra que falta para que el sabor se potencie. Salteas los vegetales, cuidando obviamente su turgencia, que no te quede muy cocido. Y después simplemente incorporás los fideos y por último la salsa, que ya es todos los ingredientes mezclados. Entonces nos agarramos una buena cantidad. Epa, me salpicó un poquitito. Ahí, con ayuda de una pinza. Entonces fíjate todos los colores que tenés acá. Tenés el mix de colores de los morrones, que también, hablando de eso, hay por temporadas en las que podés encontrar morrones lilas. Entonces también podés llegar a incorporarlos, que están creo que al mismo precio que los rojos. Ahí va. Le damos un pequeño giro para que tenga una mejor presentación. La cebollita de verdeo por encima, para que te encuentres con algo verde, fresco, también con una textura bastante crocante porque no está sometida a ningún proceso de cocción. Y por último un poco de el sésamo por arriba. Ahí vamos. Me quedó un poquito manchado el borde del plato, pero ahí ya está. Listo. Bueno, la presentación del día de hoy, fíjate, un plato súper express, súper rápido, con ese sabor oriental que por ahí de tanto en tanto se te antoja. Bueno, quédate con nosotros, no te pierdas que ahora después, termina este programa y empieza Mañana Plus, quédate prendido en nuestra programación. Nos vemos muy pronto, acordate de comunicarte con nosotros a través de las redes sociales, mandarnos tus comentarios, sugerencias, todo, que estamos pendientes de vos. Nos vemos muy pronto, hasta luego.